Muy bien, y empezamos hoy día, martes 2 de enero, con la primera entrevista del año. Como siempre es un gusto tener a José Luis Gil Becerra, experto en temas de seguridad y analista político. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias, Rafael, buenos días. Bueno, ¿qué sinsabores o qué buenos sabores te ha dejado este año 2017 que ha pasado en el tema político? Más que todo en el tema de nuestro presidente y tan querido Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, primero para expresarte mis saludos por este nuevo año. Muchas gracias. Y desearte éxitos. No te deseo suerte. Éxitos. Te deseo éxitos. Porque el éxito se logra con el esfuerzo. La suerte con la magia, seguramente. ¿Y este gobierno ha tenido suerte o no ha tenido suerte? No está teniendo éxitos. No está teniendo porque éxitos. No está haciendo... Pero suerte sí. Ha pasado por suerte el tema de la revocatoria. Así es. Bueno, de la vacancia. Creo que es un tema de circunstancias, ¿no? Se han dado las circunstancias debidas para que funcione de una manera este tema del indulto. Pero yo, más que del pasado, te puedo plantear que veo este nuevo año, que es un año de desafíos y de retos, ¿no? Porque el desafío para el gobierno, para la política y para los ciudadanos peruanos es la gobernabilidad. El desafío es sostener la democracia a toda costa. Ese es el desafío de los ciudadanos. ¿No ha tenido gobernabilidad el 2017? Es la gobernabilidad. Quiere decir, si se pone en riesgo la gobernabilidad porque de una u otra forma estos hechos, estas controversias por el indulto mueven la calle, generan actos violentos de la población, ponen en riesgo la gobernabilidad. Entonces el reto es pasar este proceso de manera pacífica, de manera democrática. Este es el desafío. Ya, pero tú eres muy buena gente, diríamos la palabra decir pacífico, porque se habla de un gabinete de ancha base, un gabinete que busque consensos, un gabinete abierto como un abanico de varias posibilidades. ¿Tú lo ves posible este tipo de gabinete o no? ¿Que se pueda plantear una gobernabilidad en el 2018 con un gabinete así? Yo creo que más que ver lo posible es una necesidad. Okay. La necesidad. Necesitamos de que ambas partes, primero el gobierno dé una muestra de amplitud, de una muestra de que realmente quiere sostener los próximos años con gobernabilidad, sostener la democracia, y debería convocar pues a profesionales que garanticen un mínimo de solvencia en este nuevo gabinete que permita mantener las cosas con calma. Y estos profesionales deben tener alguna línea política, porque siempre cuando se dan ancha base, por ejemplo, este acuerdo por el indulto, porque se llama un acuerdo que hubo entre el presidente y Kenji, y también evitar el indulto a través de la gente de Acuña, evitar, la vacancia presidencial. Va a haber personajes de estas tiendas políticas que estén dentro de este gabinete. ¿Tú lo ves así? ¿Lo avisoras así? A ver, todas las tiendas políticas tienen sus personajes, tienen personajes conciliadores, tienen sus personajes explosivos, claro. Tienen sus personajes académicos, intelectuales, antiguos. Yo creo que abrir un gobierno de ancha base significa traer lo mejor, traer lo que vaya a garantizar pues un nivel de diálogo y de concertación de ideas por el bien del país. Creo que el punto principal es que ellos deben concentrarse en que no solamente pierden ellos en materia política y en materia política partidaria, sino pierde el país. Hay muchos temas pendientes que requieren del consenso, de la concertación, requieren que ellos se junten, que ellos le demuestren a la población que no son esa clase política de la que siempre se habla, esta clase política descuidada con los ciudadanos, sino que por el contrario, hoy, después de todos estos problemas, se han puesto de acuerdo para poder llevar al país a buen puerto, ¿no? Uno habla siempre el qué hacer, pero nunca nadie dice el cómo hacer las cosas. Sí. Estos partidos políticos, yo creo que no están trabajando para el país. No existe una base de partidos políticos fuertes, continuos. La clase política, vemos lo que pasa en el Congreso, el nivel de aprobación del Congreso, cómo está, el nivel de los líderes políticos actuales, los que se llaman líderes entre comillas, está muy por debajo de las expectativas de todos los peruanos. Yo me imagino que la gente piensa ahora, todos están vinculados con un tema de Odebrecht. La última declaración de Marcelo Odebrecht que dijo, yo he apoyado a tal. He apoyado a todos los partidos, bueno, menos a los más chicos. A todos los que están arriba siempre los ha apoyado. Pero de manera objetiva, en este momento ellos están ahí, claro. Están en el Congreso.
tienen el gobernando, poder del claro. Estado, tienen el poder del gobierno, tienen el poder del Congreso, entonces tienen que hacerlo. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos y sobre eso nosotros tenemos que tratar de salir. Y yo te decía que este año nos plantea no solamente desafíos, sino también nos plantea retos. Y retos en diversos campos, ¿no? Que tienen que ver todos con el tema de la seguridad y con el bienestar del país. Por ejemplo, en el campo político. ¿Cuál es su reto? Su reto es llegar a tener un nivel de reconciliación. ¿Pero con quiénes? ¿Con Sendero Luminoso? ¿Reconciliarse con los fujimoristas? ¿O los fujimoristas con la izquierda? Entonces, el tema de la reconciliación es complejo, porque por un lado Sendero Luminoso la viene pidiendo desde hace muchos años, y está claro que el país y el comportamiento del Estado en los sucesivos gobiernos ha sido claro. O sea, nosotros no negociamos con Sendero. Desde hace mucho tiempo. No negociamos con terroristas en ninguna de sus formas, en ninguno de sus envoltorios. Así que ese es un tema claro. Entonces, la reconciliación con quiénes. Pero yo creo que aquí debemos tener en cuenta algo importante. Esta reconciliación es entre los partidos políticos. La reconciliación es entre los políticos. ¿Ya? Es básicamente eso, porque el ciudadano peruano está reconciliado con su pasado, porque en su pasado tuvieron golpes de Estado, en su pasado tuvieron una situación económica devastadora. Entonces el ciudadano se ha reconciliado. ¿Por qué? Porque ha apostado por la democracia. Ha apostado, siguen trabajando, nuestros ciudadanos siguen trabajando todos los días. Estos famosos remanentes de Sendero que se habla, ¿a qué grupo pertenecen los remanentes de Sendero? Sigue creciendo, la juventud sigue ignorante de lo que ha sido Sendero Luminoso, o el terrorismo, llamémoslo así, porque también había otro grupo armado. Y no existe una convicción de base para cambiar la mentalidad de estos jóvenes. Yo hablo con muchos jóvenes, tengo primos que estudian en universidades privadas y otros en nacionales, estudian derechos, estudian sociología, todo, y hablan de lucha armada, como si Sendero hubiera sido el famoso Robin Hood, lo ven como héroe, que vivió hace un tiempo de crítica y todo eso. Y nadie les hace el pare o les dice cómo manejar las cosas. Mira, te quiero contar un hecho. Tú sabes que durante el 2017 hemos celebrado los 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Claro. Y hemos sido invitados, muchos de nosotros, a diversas conferencias en universidades. Sí, éramos de la democracia. Y hubo una pregunta de un alumno de una universidad privada que dijo, bueno, ustedes nos acusan siempre, decía, ustedes al Estado y a las sociedades y a los mayores, a los de nuestra época, nos acusan siempre de que no sabemos lo que fue el terrorismo hace 25 años. Bueno, los responsables de eso son ustedes, pues. Porque ustedes son los que no nos han contado en los siguientes 25 años de manera sostenida lo que ha pasado con el terrorismo. Y bueno, yo creo que tienen razón. Nosotros no podemos acusar a la juventud de hoy que no sepan. Y si no lo saben y queremos enseñarlos hoy, 25 años después, es porque no nos hemos ocupado en enseñarles. Claro, porque en los libros de historia o en la historia de Perú, esa parte de no existe. No existe, no se le enseña. Pero ellos eran muy jóvenes, no eran responsables de escribir los libros, claro, ni escribir la historia. Entonces, ¿de qué los acusamos? De que no saben, oye, hablamos en voz alta, de que son unos inconscientes, que ni siquiera saben quién es Abimael Guzmán. No tienen por qué saberlo, porque nosotros no les hemos enseñado. Y yo asumo esa responsabilidad como miembro del GEIN, porque nos dedicamos solamente a trabajar y no a hacer docencia contra terroristas desde las universidades. ¿Existe o existió un plan de Sendero para, una vez capturó a Abimael Guzmán, existe esta famosa, crear esta ideología entre los jóvenes? Porque eso está perdurando y está creciendo. Sí, bueno, lo que ha hecho Sendero Luminoso es con el tiempo reorganizarse, es volver a los lugares desde donde partió, que es desde las zonas más pobres, y volver a hacer construcción ideológica y política. Es lo que está haciendo. Sendero, como ustedes saben, tiene hasta 4 cabezas diferentes, ¿no? La que está en el BRAE, la que maneja Abimael Guzmán, otra que le llaman Proseguir, y una la que está en el Guayaga, porque se ha capturado a Artemio, pero no se ha capturado a la facción. Y cada facción tiene ahora su interpretación. Pero ¿quiénes están haciendo un trabajo ideológico y político profundo? Es la gente del Movadef, ¿no? Que está demostrada además, por el juicio que se le está haciendo a Artemio, que fueron financiados por el narcotráfico a través de Artemio, y que además financiaron la creación del Movadef. Eso demuestra que Movadef es Sendero Luminoso, es lo que vengo demostrando. Pero lo más grave, que ya lo hemos dicho, es que Sendero Luminoso construye de manera secreta
a través de sus documentos que ya están judicializados, un ejército guerrillero popular. Entonces, que no nos vengan a decir los de Sendero Luminoso o llámese Movadef que ellos quieren la vía pacífica. Ellos primero que se pronuncien, que digan si efectivamente están construyendo un ejército guerrillero popular, si ya renunciaron al maoísmo y si ya renunciaron al pensamiento Gonzalo, que es lo principal. Claro, este problema del terrorismo creciente, como lo llamo yo, el terrorismo a través del Movadef, es una papa caliente para cualquier gobierno. Así es, sí. Y que le tomen la importancia de vida. Necesitamos tomarle ¿Hay servicio de inteligencia que esté funcionando? Sí. A ver, los organismos de inteligencia de las cuales yo provengo, de las cuales he estado en las entrañas de los organismos de inteligencia en materia de terrorismo, hacen su trabajo, proporcionan la información, les dicen que estas son las personas, estas son sus reuniones secretas, esto es lo que están haciendo, etcétera. Pero son los gobiernos los que deben tomar decisiones. Son los estados los que deben tomar primero la decisión de apoyar totalmente financiando las operaciones de inteligencia contra el terrorismo, y son los gobiernos los que tienen que dar las medidas políticas para evitar esas cosas. Se les ha dicho que en las universidades hay un trabajo profundo de varias facciones de Sendero Luminoso. ¿Y eso quién lo dice? Lo dicen las actividades de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo, por ejemplo, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, donde hay un área en la que he trabajado además de análisis de terrorismo. O sea, la inteligencia hace su trabajo, pero la decisión la toman los políticos, lo toman los gobiernos. Ellos son los que deben tomar la decisión de apoyar económicamente las operaciones de inteligencia y lo otro de dictar las medidas políticas que correspondan en materia de educación, en materia social, etc. Hablaste del Ministerio del Interior. Hubo un cambio de ministro a la salida del señor Basombrío, que le aceptó su renuncia al final el presidente PPK, y entró un nuevo ministro del Interior. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizas ese Bueno, este ministro? es otro de los retos, ¿no? Claro. Un segundo reto es el reto de la seguridad. Claro. El reto de la seguridad para este gobierno, para todos finalmente, incluso para el gobierno, es qué vamos a hacer con la seguridad y qué va a hacer este nuevo ministro. Yo creo que es una gran oportunidad para el nuevo ministro que tiene experiencia, ¿no es cierto?, en el interior de la policía, que sabe cómo se mueven los mecanismos operativos, y es una oportunidad para él, porque no salió muy bien, que digamos, de la gestión anterior, ¿no? Muchos policías estaban en contra del general Vicente Romero, ¿no? Incluso yo me expresé en algún momento y también había pedido su renuncia, porque la verdad que era escandaloso la inacción. Probablemente haya sido por razones políticas, claro, y por este posicionamiento de Basombrío y Rubén Vargas, en el Ministerio del Interior. Pero hoy tiene él la oportunidad. Él es el ministro. Él conoce todas los vericuetos. Y aquí yo le voy a pedir algo al nuevo ministro del Interior. La única forma de contrarrestar la corrupción es que se eleven los índices de contrainteligencia. Todo hombre que hace inteligencia sabe que debe hacer contrainteligencia. No existe inteligencia sin contrainteligencia. Por lo tanto, no podemos pasarnos haciendo toda una inteligencia hermosa para convencer al gobierno y a los ciudadanos de que estamos trabajando contra la delincuencia si no hacemos contrainteligencia interior. Deben elevarse los presupuestos y elevarse el nivel de personal. Y no solamente lo digo en el Ministerio del Interior, porque ya quisiéramos que todo el Estado haga acciones de contrainteligencia. La corrupción de hoy, vista en los niveles políticos más increíbles, necesitan una respuesta del Estado con actividades de contrainteligencia para poder detectar y sanear al país y al Estado, ¿no? Esta tipo Basombrío, que estaba en el Ministerio del Interior, y el viceministro Valdés. Rubén Vargas. Y Valdés también. Y Valdés, que eran gente ligada a temas de izquierda. Así es. Entre caviares, que lo llamaban algunos. No yo, así lo llamaban, esto repito lo que decían. Eso molestaba un poco a la policía, ¿no? Sí, claro. No te olvides de que el concepto en general de la policía es que siempre la policía ha luchado, claro, contra las expresiones más protervas de la izquierda, ¿no? Como claro, son el terrorismo, como claro, son las luchas, la violencia social, las crisis sociales en las que tienen que enfrentarse de manera permanente. Y pasado mañana los pones de ministros a alguien a quien has enfrentado siempre. Ellos traen una carga ideológica. Traen una carga ideológica, de hecho, o sea, en la que la civilidad debe controlar el Ministerio del Interior,
y eso responde, como se ha podido leer en diversos medios, responde pues a toda una política, toda una corriente política de manejo del socialismo o de los vinculados a la izquierda de la policía, y eso yo creo que debe terminar. Yo creo, por lo menos en este caso, felicito al gobierno de que haya puesto un policía que sabe de seguridad, que no viene a aprender. Basombrío y este grupo de seguramente distinguidos miembros de la izquierda serán muy buenos sociólogos, seguramente, yo no tengo ninguna duda, y hasta muy buenas personas, en su vida familiar incluso, pero expertos en seguridad, de ninguna manera. Eso lo puedo decir con toda certeza. José Luis, hay un tema que estamos hablando antes de entrar a la entrevista, que era el accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los problemas que tiene el Perú terminan en la Corte. Y muchos problemas que hemos tenido con terroristas presos buscando salir de la cárcel o evitar alguna sanción, van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última instancia. Pero la Corte no ve con buenos, no apreció o no sabe distinguir lo que fue terrorismo en el Perú. Lo llama como una lucha armada provocada por el mismo Estado, el gobierno de Fujimori. ¿Tú qué harías con la Corte de tener la oportunidad o estar en tus manos decidir qué hacer el Perú con la Corte Interamericana? Fíjate, esta modalidad de tutelaje internacional, internacional, en la que nos vienen a jalar de las orejas, a decirnos lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer con nuestros problemas internos, la verdad ya es un tema irritante, ¿no? Es irritante para los ciudadanos, irritante para las fuerzas y para los gobiernos, y yo creo que debe ser denunciada a la esta corte, porque nosotros tomamos las decisiones, nosotros vivimos el terrorismo, y a nosotros nos da asco tener que pagarles a los terroristas a quienes hemos combatido y a quienes hemos ganado además. Y no le pagamos poco, cuando salen le pagamos No, fuerte. Le pagamos, y con esas cantidades de dinero, ¿cuántas y ellos cosas podríamos no devuelven hacer al Estado? No, por supuesto, ellos no han pagado ni un sol en sus reparaciones civiles. Así es que este tipo de tutelaje internacional a la que, por ejemplo, Estados Unidos no se somete, claro, ¿no es cierto? Y otros países no se someten y además tienen pena de muerte. Deberíamos nosotros por lo menos iniciar un proceso de análisis de esta situación, porque basta ya de tutelajes, basta ya de que nos digan lo que tenemos que hacer. Hemos madurado, o sea, solamente se tutela a alguien que necesita tutelaje. El país ya ha madurado, estamos en democracia. Estamos en democracia claro. Hace muchos Cumplimos años. Las leyes, la Constitución. Cumplimos las leyes, la sociedad está tranquila con sus... Si no, tú y yo no estaríamos hablando. Por supuesto, la libertad de expresión estuviera pues cortada como en Venezuela, etcétera. Entonces no necesitamos tutelaje, ya eso fue un proceso, yo creo que en el futuro tendrá que ser denunciado. Otro punto más para retos de Pedro Pablo Kuczynski. Para los retos de Pablo Kuczynski, yo creo que existen, yo leí ayer un informe del BCR y me pareció sumamente interesante 2 puntos específicos, ¿no? Que por ejemplo la inflación en el año 2016 fue 3.2, pero en la inflación en el 2017, fíjese, con todos los problemas que hemos tenido, es 1.4. Esta diferencia de la inflación nos da un aliento en que la economía no está tan mal. Y lo otro es que, por ejemplo, las reservas internacionales netas han crecido durante el año 2016 2.822 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que las perspectivas económicas son muy buenas para el país. Que las perspectivas económicas de inversión, del equilibrio de la economía, son muy buenas para tomar decisiones en materia de seguridad, en materia política, en materia social, en culminar los asuntos de la reconstrucción, por ejemplo en el norte. De que no ha empezado todavía. Así es. Empezó muy poco. Culminarlo, o por lo menos, como tú dices, empezarla. Y el tema de la minería, por ejemplo, se habla de reactivar Tía María, proyectos de que no se han Estamos hecho. en el boom del cobre nuevamente. Pero sí también va a haber el boom de los conflictos sociales. Sí, también van. Por eso es un reto. Por eso es un reto que toda este nuevo momento económico que se viene para el país necesita ser tomado y necesitamos tomar como gobierno y como ciudadanos una decisión. No, una decisión. Acá es bien clara la cosa. Hay una gran mayoría, o una mayoría, por decirlo menos, que acepta con buenos ojos la libertad de Alberto Fujimori, y hay una cantidad menor que protesta contra eso. Tienen que ponerse de acuerdo. No va a triunfar ninguno de los dos. Ni unos nos van a hacer la guerra popular para evitar encarcelar nuevamente a Fujimori, ni los que lo tienen en libertad van a tener un presidente nuevamente como Fujimori. O sea, acá tiene que entrarse en un punto de equilibrio. No hay otra forma. Como el fútbol, al inicio y al final, todos tenemos que ir al centro de la cancha. Una última pregunta, a ver, como analista,
¿qué puede pasar ahora que está en libertad Alberto Fujimori? ¿Qué puede pasar con Fuerza Popular? Bueno, esperemos ¿Se puede quebrar o no se puede quebrar? A ver, yo lo voy a ver desde otra perspectiva. La demostración del voto duro, del que hemos hablado siempre en los últimos 20%, 10 más o años, menos. 25, 30%. 20%. Yo estaba más Es del padre, ¿verdad? Sí, todo este capital, ¿no es cierto? Solo ellos son los responsables de fraccionarlo. Solo ellos son los responsables de hacerlo crecer, de hacerlo germinar o de terminar fraccionándolo. Entonces, no sé si este indulto, de la forma como se ha llevado, de la forma como han actuado los hermanos Fujimori, les va realmente a servir a ellos en el futuro político, en sus pretensiones presidenciales, o de repente es un boomerang o es un disparo a los pies, ¿no? Bien, ha sido José Luis Gil Becerra, un gusto tenerte acá, experto en temas de seguridad y analista político. Muchas gracias. Y vamos a analizar, de repente hacemos una mesa de análisis con otras personas acá. Por supuesto. Que quieren venir a conversar de temas que nos importan a todos. Te agradezco mucho. Bien, volvemos en cualquier momento con otra entrevista.